En México y en todas partes hay dos historias, la historia oficial y la historia oral. Aquí la historia la han escrito extranjeros para extranjeros. Por eso dicen que España es nuestra madre patria. Sí, y eso no es verdad. México es nuestra madre patria, es la única madre patria que tenemos. Entonces, estos libros fueron hechos, por ejemplo, Juicio a España, después de 7 años de estar en la selva, en el desierto, en las montañas, de ir a donde está el conocimiento, la sabiduría, con los ancianos principalmente, y Juicio a España. Demostramos ampliamente de que no hubo sacrificios humanos, de que no hubo dioses, de que nuestra gente tenía una inteligencia muy grande, conociendo muchos secretos del cosmos, por ejemplo las Pleiades o las distancias de aquí al Sol, el diámetro de la Tierra, o sea, entre muchísimas cosas. No hay que olvidar que los europeos creían que la Tierra era cuadrada, cuando nuestra gente sabía perfectamente bien que era redonda. Ellos estaban seguros de que la Tierra se encontraba en el centro de nuestro sistema solar, cuando nuestra gente sabía que no, que el Sol es lo que estaba en el centro. Entonces esos conocimientos se deben de conocer. Y de aquí, En busca de un imposible, habla de todo lo realizado en Europa, después de 35 años para recobrar a México la corona de Moctezuma, con qué tipo de personas he hablado yo, tanto mexicanos como europeos, pero principalmente habla y aclara muchas dudas sobre del llamado penacho de Moctezuma, que no es un penacho, es una corona real. Y esta corona real es semejante a la mitra del Papa, simboliza el poder económico, político y también espiritual. O sea que representa algo muy, muy grande, esa corona. Entonces, aclaro y escribo con gusto en qué consiste, de qué está hecha, qué peso tiene, qué representa, etcétera, etcétera, etcétera. Muy interesante, En busca de un imposible y Juicio a España, pero solamente se encuentran en internet. Lo pueden encontrar con lulu.com. Lulu.com, ponen mi nombre, Xoconoxtletl, y sale de inmediato los libros. En una forma digital se puede comprar en el mismo día. Se ayudan ellos y me ayudan a mí increíblemente, ya que esta es una de las formas que tengo para poder pagar mis gastos, que son increíbles. Esto cuesta 260 pesos y esto cuesta 280, pero mira, tiene más de 300 páginas, este tiene 246, o sea, es todo un libro, ¿me entiendes? Pero es una recopilación de datos que no son míos, sino que son precisamente de aquello que se ha hablado desde aquellos entonces, de generación en generación, a través de los siglos. Así de sencillo, entonces lo recomiendo ampliamente. No se dice Mérida, es Tijuana. No se dice Yucatán, es Yucalpetén, no es México, es México, no es Cuernavaca, es Cuauhnáhuac, no es Tlaxcala, es Tlaxcalán. Si nos han cambiado los nombres de las ciudades y de los pueblos, ¿qué no ha sucedido con la historia? Entonces, han hecho que muchos de nosotros nos avergüencemos de ser lo que somos. Nos da vergüenza decir que somos indios y con mucho orgullo decimos que somos españoles o que tenemos sangre española. Hay que conocer las dos cosas, hay que conocer lo que somos realmente y no denigrar a uno o al otro. Eso ya pasó, ya sucedió y tenemos que lograr que no vuelva a suceder nuevamente por medio de los libros. Además, no hay que olvidar que un libro es un amigo, siempre está ahí cuando lo necesitemos. Entonces, los que lo han leído les ha encantado, les ha agradado muchísimo, en verdad. Yo sinceramente, no con el afán únicamente de que lo compre, que también hay un cierto interés en ello, pero sí se lo recomiendo muy ampliamente, principalmente Juicio a España, hecho para gente abierta que quiera conocer la verdad, y a veces la verdad hiere, que no se debe de olvidar, pero el sentido común y la lógica nos enseñan definitivamente a decir quién tiene la razón. Entonces los recomiendo muy ampliamente Juicio a España. A mí me gustó más pero lógico, lo mejor sería que adquirieran los dos, pero primero quizás y después en caso de que no puedan comprar los dos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Xoconoxtletl Gómora y soy comisionado a Europa y a las Naciones Unidas para repatriar a México nuestras joyas arqueológicas, en este caso los símbolos mexicanos que están en el extranjero. Mencionaba que pensaba ir a Austria para exigir la devolución del penacho de Moctezuma. ¿Cuándo sería esto? ¿Cómo lo Bueno, van a llevar a cabo? ya tiene 35 años realmente que ando tras de él y regreso nuevamente ahora en marzo con 20 personas. Me he llevado 447 mexicanos para allá en Europa, realmente en todas partes, no únicamente en Austria, que es donde se encuentra la corona,
lograr que regrese a México. Hacemos marchas, huelgas de hambre, mítines y todo tipo de cosas, principalmente recolectamos firmas de todo tipo de gentes, principalmente dentro de las Naciones Unidas. Este colectivo, o sea, ¿quiénes lo integran? ¿Quiénes son las personas que lo están? Yo soy el presidente de una asociación cultural y me llevo allá a danzantes tradicionales de 13 etnias hasta la fecha para demostrar a los europeos que nuestras culturas y nuestras tradiciones no han muerto, que siguen con vida. Entonces, yo soy el que organiza todo eso y que también tengo esa idea de que regrese a México esa corona de plumas, porque no es un penacho, es una corona real, preciosa, de plumas, sagrada, que tiene 400 plumas de quetzal y oro de 24 quilates. Tengo la seguridad de que cuando esta corona regrese a México vamos a cambiar nuestra forma de pensar y vamos a actuar en una forma bien mental y espiritual para que México y lógicamente los que aquí vivimos estemos mejor. En estos intentos, ¿ha habido algún avance? ¿Han logrado hablar con autoridades de Austria para la devolución de la corona? Hemos avanzado muchísimo y hasta me apena decirlo, pero mejor allá hemos avanzado que aquí en México. Hay más apoyo de ellos que los de aquí. Y lo dicho, me avergüenza incluso decirlo porque debe ser al revés. Por ejemplo, 3 puntos de acuerdo están abiertos ahorita mismo en el Parlamento de Austria, de 2 partidos políticos austriacos, el SPÖ y los Verdes, en donde dicen que esta corona la deben regalar a México en agradecimiento porque México fue el único país que protestó oficialmente cuando Hitler invadió Austria con tropas alemanas en 1938, o sea, tienen una deuda moral con México. Y en otro documento dicen que deben de devolver esta corona a México porque no es de Austria, pero están esperando que el gobierno mexicano directamente tome cartas en el asunto, o sea que pida oficialmente la corona o el penacho, que no lo ha hecho. Y esperan que esto lo haga el presidente de la República directamente, el secretario de Relaciones Exteriores y el secretario de Cultura. Algunos de los 3, pero de los 3 ninguno lo ha realizado. Han hablado sobre ello, pero oficialmente jamás se ha hecho. Aquí en México se han dirigido a las instancias, ha buscado el apoyo de instituciones como el INAH, por ejemplo. Total y absolutamente las hemos buscado, tanto que el INAH mismo oficialmente en 1991 pidió que la corona de México fuera regresada a casa. Oficialmente, con todo documento, todo exactamente como debe de ser, cuando estaba el ingeniero Moll como director del INAH. Y esto no progresó porque dijeron las autoridades austriacas que solamente era un instituto, que no era precisamente una secretaría, por lo tanto no lo tomaron en cuenta y no tuvieron el apoyo de ningún otro. Entonces eso se debe de reforzar completamente, lo dicho, principalmente con el Ejecutivo. El presidente mismo debe de decir definitivamente de una forma oficial, devuélvanos aquello que es nuestro y que ustedes han tenido por para casi 500 años, porque se encuentra ya en Europa desde 1521 y en Austria desde 1524. ¿Y cuál sería el siguiente paso? O sea, ¿sería regresar otra vez a las autoridades mexicanas para exigir esta petición? No sé. He tratado de hablar aquí con nuestras autoridades, pero infortunadamente no he podido hacer que me hayan recibido. He hablado con reyes, con reinas, príncipes, el Dalai Lama, por ejemplo, como unas 6, 7 ocasiones he hablado con él, en las Naciones Unidas unas 20 ocasiones. He hablado con la reina de Holanda, por ejemplo, la reina Juliana, que es muy importante, príncipe de Liechtenstein, el mismísimo Papa, Pablo VI, me atendió en el Vaticano más de 1 hora, estuve hablando yo con él en el 1993, pero no he logrado que nuestros dirigentes me reciban y eso en verdad es muy triste. Yo creo que si yo fuera extranjero, güerito, de ojos azules, ya hubieran dado hasta la llave de la Ciudad de México, ¿no? O sea, una distinción o apoyo, no ha habido nada, no apoyo económico ni tampoco apoyo político. Debemos entender y comprender que cuando esa corona regrese a México, no me la voy a llevar yo a mi casa. Entonces la gente no me apoya a mí, apoya una causa.
porque esta corona debe de estar por fuerza en un lugar donde esté bien protegida y que sea por todos respetada y visitada, como puede ser el Museo de Antropología de la Ciudad de México, que por cierto es uno de los museos más grandes del mundo y uno de los más hermosos. En esta asociación, ¿cuántas personas? No muchas, somos alrededor de unas 20, pero no son suficientes porque todos somos de escasos recursos. Entonces, para poder suplantar nuestros gastos, yo vendo libros hechos por mí mismo, llevo 11 libros escritos, 9 de ellos en alemán y 2 en español, que se llaman Juicio España y En busca de un imposible. Entonces vendemos artesanías, hacemos trabajos en pluma, en pieles, en madera, y en esa forma podemos suplementar más o menos nuestros gastos, porque lo dicho, me he llevado a Europa a 447 mexicanos pagando nosotros por todos los gastos, y lógico son inmensos, pero seguimos en esto porque tenemos la seguridad de que lo hacemos para bien de México y para bien de sus mexicanos. ¿Por qué? Porque en México hay mucha, pero mucha cultura. Y no es una cultura antigua que tuvimos o que no, la tenemos, la vemos en todas partes. Aquí mismo en Yucatán es una ciudad, es un estado sagrado. Esta ciudad de Mérida es una ciudad sagrada, que no se llama Mérida, se llama Tijó, se llama Xcancigó, o sea, se debe darle el nombre correcto como debe tener, pero bueno, esa es otra historia. Y en esta ocasión en Yucatán, ¿qué es lo que está buscando? Vine a dar conferencias, a hablar acerca de una historia oral que la mayoría de los mexicanos no conoce, con todo respeto, y ojalá sacas esto en la televisión, aquellos que nos ven, que piensen, como mexicanos no saben ni siquiera lo que significa la palabra México. O sea, si no sabemos ni siquiera eso, menos vamos a saber que los mexicanos, incluyendo lógicamente a los mayas, ¿verdad?, tenían conocimientos grandes como pueden ser trepanaciones en el cerebro, tenían operaciones quirúrgicas en el corazón, en el páncreas, en el hígado, en los pulmones, en los riñones, o sea, cosas grandes. Debemos de saber nuestra historia contada por los nuestros y no contada por extranjeros, porque ellos la cambian mucho conforme a su parecer o conforme a su conveniencia. Entonces vengo aquí a hablar acerca de una historia oral. Estoy abierto para dar conferencias en cualquier parte del mundo, porque hasta la fecha llevo más de 4.600 conferencias y las menos en México. Entonces aquí es donde debe de haber más interés, en donde respondo yo preguntas a la gente y en donde principalmente creo en la gente que pueden tener dignidad después del conocimiento de su cultura para que este país maravilloso esté mejor. Necesitamos mucha dignidad, necesitamos mucha fuerza y esa fuerza solamente nos pueden dar nuestras raíces, así definitivo. Somos culturas milenarias, no fuimos nunca más que nadie ni tampoco nunca podremos ser menos que ninguno, pero debemos de conocer lo nuestro. ¿Y en dónde va a estar brindando esas conferencias? Tuvimos la fortuna de hablar aquí con la presidenta, la nueva presidenta de esta ciudad, de Mérida, y ella se mostró muy interesada. Yo la vi muy contenta de poder hablar con nosotros, qué bueno, porque lo aplaudo. Ella nos mandó de inmediato para hablar con el representante de la cultura, el director de la cultura, el señor Vasconcelos, nos atendió muy amable y quedó de que iba a apoyarnos para dar 3 conferencias aquí y para formar un grupo y enseñarles a ellos a trabajar la pluma. Arte plumario es algo hermoso, maravilloso y casi nadie lo hace aquí. Entonces tenemos que crear nuevas fuentes de trabajo, principalmente en base a nuestras tradiciones. Entonces está esperando que nosotros le hagamos a él un escrito oficial para apoyar la cultura como debe de ser, porque lo dicho nuevamente, esta ciudad de Yucatán esta ciudad de Mérida, aquí en el estado de Yucatán, incluyendo todo el estado lógico, es una parte en donde se ve la cultura, se vive la cultura, se come la cultura, ¿no? Nos damos cuenta en el tipo de comida que tienen, por ejemplo. ¿Los talleres a partir de cuándo serían? Creemos que vamos a empezar con ello ya dentro de 2 meses, en donde los jóvenes principalmente van a estar invitados, aunque no solamente, porque este mundo también es de la gente grande, de la gente adulta, de la gente anciana. Los jóvenes no pueden hacer nada si no les tienen maestros que los enseñen, y al revés, si esos maestros tienen mucho conocimiento pero no tienen la vitalidad y la fuerza de los jóvenes, no pueden hacer nada. Entonces deseamos que haya unión entre nosotros, mujeres, hombres, niños, jóvenes, todos estar unidos en ese tipo de talleres, porque incluso vamos a formar
formar un grupo de danza tradicional. Esas danzas se están olvidando y lo hacemos para venerar a la Madre Tierra, al Padre Sol, al viento, al fuego, a las mujeres, a los ancianos. Son totalmente tradicionales y vamos a formar un grupo de danza tradicional y muy probablemente vamos aquí también a hacer un festival prehispánico, pero en grande. Cómo vivían nuestros ancestros, qué es lo que, herramientas que utilizaban en la casa o en el trabajo, cuáles eran las herramientas que utilizaban en la guerra cuando había problemas entre la gente, cómo educaban a sus hijos, o sea, cosas que tienen que ver con nosotros, los mexicanos. Quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el motivo de nuestra vida, por medio de nuestra cultura. ¿Y hasta cuándo permanecería entonces aquí en Mérida? Y hablando con ellos, ya depende de cómo hacemos grupos, entonces ya vería yo eso, porque incluso yo me podría cambiar por acá unos cuantos años mientras se aprenden, y haga aprendiendo, pues ya me retiro yo y ya lo saben hacer. Ahorita vivo en Tabasco, pero yo viví aquí en Yucatán por 25 años y me encanta, conozco Yucatán muy bien, conozco a la gente que vive aquí muy bien, gente muy noble, gente muy amable, pero muchas veces muy pasiva. Debemos de actuar, debemos de empezar una cierta revolución cultural, eso es muy importante. ¿Y ahorita trae ejemplares? No, solo se encuentra en internet. Mi situación económica está bien mal, porque nadie me ayuda. El demonio, ¿verdad? Para nosotros, la serpiente significa sabiduría y conocimiento. Y ahí es la increíble diferencia. Mucha diferencia. Entonces, de todo eso habla el libro. No tiene ninguna víbora en el pico, no tiene ninguna víbora. Este original se encuentra en el Vaticano. La que tiene la víbora en el pico, la usamos nosotros, la usan aquí en México desde 1824. Iturbide la mandó a hacer 1824, pero esa es la original. La serpiente para frente, este soy yo soy danzante tradicional azteca, este es el museo donde se encuentra nuestra corona, y aquí 350 policías nos querían impedir el que nosotros hiciéramos allá un meeting, y no lo pudieron impedir porque yo tenía permisos. Entonces, con el medio del permiso lo pude lograr, pero nos querían golpear, nos querían meter a la cárcel y no lo pudieron realizar. ¿Por qué? Porque como yo hablo alemán y siempre trabajo con abogados, lo hago con todo conforme a la ley, no nos pudieron quitar. Hicimos nuestro meeting afuera del museo y hemos hecho este meeting pues no menos de unas 200 ocasiones. En 35 años ya de lucha continua, yo he ido como unas 60 ocasiones a Europa y me voy a regresar nuevamente ahora en marzo. En marzo me voy nuevamente por allá por 2 meses. Y este libro tiene más de 200 fotografías, y aquí acabo de ver una, por ejemplo. Tiene muchísima historia. Sí, aquí estoy con Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo, en la ciudad de Viena. Aquí estoy discutiendo con policías que no quería que danzáramos en el centro, y al final lo hicimos exactamente en Viena. Pero aquí tengo yo fotografías estando con ese es una persona muy importante de Relaciones Exteriores dentro del Parlamento austriaco. Entonces tiene más de 200 fotografías, y estuve yo hablando, por ejemplo, con toda la familia real de Holanda, más de 3 horas, ¿no? Entonces, esta es la corona real, mira, sería muy bueno si sacaran esa imagen así en grande para mostrarla. Esta es la corona original, esta es la corona que tenemos en México, que hicieron una copia, pero es el original, solo que la que tenemos de copia le falta esta cabecita que está aquí abajo, esta cabecita. Esto precisamente es un casco de oro de 24 quilates de un quetzal, y todas las plumas son de quetzal, son 400 plumas. Entonces es una corona sagrada que es similar a la mitra del Papa. Ya sabes que cuando algún presidente aquí en México toma la presidencia, se coloca una cinta aquí que demuestra esto que es el presidente. Pues esto era anterior a esta banda presidencial. Le llamamos penacho o corona de Moctezuma, pero no era de Moctezuma. Moctezuma la tenía en ese momento, ya que antes de él la tenía otro que dirigía, o después de él lo había tenido nuevamente otra persona más que lo dirigía. O sea que la corona era pasada de persona.
tiene cabeza de muerte, pero las manos las tiene totalmente humanas. O sea, quiere decir que la vida y la muerte es una sola. Nosotros los mexicanos todavía nos burlamos de la muerte, no la comemos incluso. Entonces sí es muy importante, pero muy importante, de que hablemos de todo este tipo de cosas para que podamos comprender más nuestra cultura. Entonces el libro se llama Juicio a España, Testigos Aztecas, y ese es mi nombre, Xoconoxtecatl Gómora. Se encuentra en internet, en lulu.com, y ese se llama